en función de OH o en función de H más. Numéricamente, ¿sí? Numéricamente me debe de dar la misma, el mismo valor, ¿sí? Y obviamente la expresión tiene algunas modificaciones porque en una considera beta 1 de M en función de OH y en el otro no se queda ahí, sino además tengo que poner que es beta 1 por KW entre H más. Ujú. Muy bien. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo que una vez que nosotros tenemos esa constante, que sería log de beta 2 condicional, la grafiqué en esta parte, ¿sí? Ahí está log de beta 2 condicional, que es la constante de mi equilibrio principal, puesto que el mercurio forma dos complejos, bueno, más bien un complejo con dos etilendiamina. Ok, entonces lo que seguía, no me acuerdo exactamente si me quedé aquí, pues tenía que establecer, sí, tengo que establecer cuál es el valor de, de esa constante. Entonces, por ejemplo, en este caso, el valor de esa constante de equilibrio, bueno, que aquí le estoy poniendo como constante, pero bien podría ponerlo como beta 2, sí, insertar, pero no me lo inserta. Ya sé por qué no me inserta. A ver, ok. Insertar símbolo, voy a poner ahí B, insertar, cerrar, y esta sería beta 2. Y sería un subíndice. Ahí está. Pero además debería de ser beta 2 condicional. Pero me lo estoy poniendo como subíndice. Bueno, ahorita lo hago. Beta 2 condicional y donde no es subíndice, sino debería de estar beta 2 condicional. Está representada por esa expresión en donde tenemos el producto, donde tenemos, digamos, la constante beta 2 condicional, que sería productos entre reactivos. Producto es este complejo. Reactivos son mercurio, ahí está, mercurio. Etilendiamina, son dos de etilendiamina. A la hora de representarlos en la constante, me quedaría como etilendiamina al cuadrado. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos eso, podemos tratar de encontrar, al final les había comentado, lo que me interesa no solo es saber de qué tamaño es la constante, sino de cuál es la cuantitatividad de esa reacción con la que estoy trabajando. Y entonces, pues en este caso, tenemos que está de acuerdo a lo que nosotros podríamos tener aquí en esta parte, ¿sí? En la equivalencia, en el punto de equivalencia, pues vamos a tener nosotros que de mercurio, si yo hago un tipo de tabla de variación de especies, de mercurio me debería de quedar, en el mejor de los casos, me debería de quedar una cantidad muy pequeña, y nosotros sabemos que esa cantidad muy pequeña la podemos poner como X, que me queda ya al final, ¿sí? Y si realmente es una cantidad muy pequeña, esa X la puedo sustituir por epsilon, mientras que en el caso de etilendiamina, pues debe de quedar como Profesor, disculpe, ¿va a grabar la una clase? concentración.
Ah, qué bueno. Gracias, gracias. Admit. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que mi equilibrio, ahí está, lo voy a subrayar. Sí, ese es mi equilibrio, esa es mi reacción. Y les decía que al final de la clase pasada les comentaba que es muy importante para nosotros saber qué tan grande es la cuantitatividad de acuerdo a la constante que nosotros estamos calculando, esa constante condicional. Y entonces les decía que al final, si yo pongo cantidades equivalentes y me espero un cierto tiempo para que se llegue al equilibrio de mercurio, en el mejor de los casos, me debe de quedar una fracción y que si esa fracción la puedo yo representar con X y si realmente es una fracción muy pequeña, la puedo representar con epsilon. Lo mismo para etilendiamina. Si es muy poco lo que me queda, ya que la constante es lo suficientemente grande, al final me va a quedar 2x, o en este caso 2 epsilon, y del complejo, pues obviamente se me va a formar C0 menos epsilon. Esa es una manera que lo puedo poner yo. En este caso lo estoy haciendo así. Sin embargo, también podría poner C0, 1 menos epsilon. Aquí 2C0, 2 multiplicando a C0, 1 menos epsilon. Y aquí me quedaría C0, 1 menos epsilon. ¿Sí? Pero la voy a poner así para que mi expresión sea un poquito más sencilla. Obviamente me debería de dar el mismo valor de qué tanto me queda sin reaccionar. Y entonces, con esta expresión que tengo ahí, que me queda que es beta 2 condicional, va a ser igual a la concentración del complejo mercurio etilendiamina con 2 etilendiamina, dividido entre mercurio, la concentración de mercurio, entre etilendiamina al cuadrado. También es importante hacer nota que esto debe de ser condicional. Pues, obviamente hemos empleado mucho tiempo para ponerlo en función de esas concentraciones condicionales y aquí debería de ser también condicional. ¿Okay? Condicional. Ok, ahí está. Muy bien, una vez que yo tengo esa constante expresada así, pues voy a sustituir los valores por sus respectivas concentraciones. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que la constante de equilibrio que yo estoy expresando ahí tendría que estar en función de beta 2. No le voy a poner ya esa partecita, créanme que ese es beta 2, para que no me lleve tanto tiempo. Y entonces esto debería de ser beta 2 condicional. Eso sí, el condicional, eso sí no voy a prescindir de él. Entonces tendríamos que, sustituyendo las concentraciones, sería C0 menos epsilon, mercurio sería epsilon y etilendiamina sería 2 epsilon al cuadrado. Entonces voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea el cuadrado. Muy bien, si yo tengo esa expresión ya realizada, pues podría decir que una vez que tengo esa parte, a ver, ok, tendría que en la parte de abajo sería epsilon por 2 epsilon al cuadrado, 2 por 2 al cuadrado sería 2, 2 al cuadrado sería 4, epsilon por epsilon al cuadrado sería epsilon cúbica. Entonces me quedaría esa expresión como que
esa constante que le voy a poner beta 2 aquí, porque ya había hecho algunas cosillas. Sí, beta 2. Beta 2. Bueno, ya faltó que este no es símbolo, es Calibri. Ok, beta 2 condicional. Sería aproximadamente, ojo, aproximadamente a C0. ¿Por qué aproximadamente? Pues porque yo estoy haciendo, me estoy comiendo ahí ¿cómo se llama? Un pasito que ustedes ya deben saber que, por ejemplo, cuando tengo una suma o una resta de dos términos, el que es insignificante, pues lo puedo quitar de esa expresión. O sea, aquí lo que estoy haciendo es eliminar el épsilon de la parte de arriba, ¿sí? Para que quede exclusivamente en función de C0, y en la parte de abajo, pues que no tengo ninguna suma ni resta, pues no puedo hacer eso, pero en la parte de arriba sí. Entonces C0 menos épsilon sería aproximadamente C0, y lo de abajo pues me tiene que quedar como 4x cúbica. Entonces, en ese sentido, pues si ya tengo esta expresión, tendría que poner que el épsilon, ¿sí? Si yo despejo épsilon está dividiendo, épsilon cúbica está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando beta 2, bueno, aquí tendría que poner beta 2, sí, beta 2, insertar símbolo, beta 2, y esta sería 2, y además sería condicional, a ver si no me la... Ok, lo único que tengo que hacer es cambiar los tamaños de lo que acabo de adicionar, y esto pues debería ser 11, y entonces tendríamos, ¿sí? Que finalmente esa expresión que a mí me interesa es épsilon raíz cúbica, puesto que estaba elevado al cuadrado, de C0, 4 por beta 2 condicional. Entonces, esa sería la expresión que a mí me interesa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues yo necesito saber cuánto me queda sin reaccionar del mercurio. Y para eso, pues obviamente, le pongo que este es beta 2. Bueno, beta 2, fuente, subíndice. Ok. Entonces, nosotros sabemos que épsilon va a ser igual a la concentración de mercurio sin reaccionar. Ahí está. Concentración de mercurio sin reaccionar va a ser igual a épsilon. Entonces yo podría poner inclusive que la concentración desde por aquí, concentración, a ver, vamos a ver si no pone algo raro. Concentración de mercurio va a ser igual a épsilon, y este a su vez va a ser igual, o va a ser, ya sé, tengo la parte de que me lo está tomando como símbolo, lo debo de cambiar, y le debo de poner que no sea símbolo, que sea pues otras letras, que sea otro tipo de fuente. Entonces, la concentración de mercurio va a ser igual a épsilon, y épsilon, en cierta forma, va a ser aproximadamente igual a la raíz cúbica del término que les había comentado. Entonces, me interesa saber cuánto me queda de mercurio sin reaccionar en el punto de equivalencia, una vez que ya se alcanzó el equilibrio. Entonces, pues si es así, pues me voy a la expresión, ¿sí? Que debe de ser pues muy semejante a lo que tengo yo ahí arriba, y
debería de ser C0, ahí está C0, dividido entre 4, pero ojo, ese 4 que yo tengo allá arriba, ese 4 que tengo allá arriba, viene de multiplicar o viene de la expresión de es 2 elevado al cuadrado. ¿Y de dónde viene ese 2? Ese 2 viene de que la estequiometría, el coeficiente estequiométrico para el etilendiamina es de 2. Entonces, ese coeficiente estequiométrico yo lo había puesto aquí como es, en este caso, a la n. Entonces, yo estoy poniendo a la n, bueno, n a la n, que sería 2 al cuadrado, y lo estoy poniendo ya de una vez de manera general, que sería n a la n por beta 2 cúbica, pero recuerden que yo no tengo beta 2 cúbica, beta 2 condicional, pero yo no tengo beta 2 condicional, sino tengo logaritmo de beta 2, que es la columna que está en G21, y entonces como aquí está como log, pues tengo que aplicar la operación opuesta para que pues para que no tengamos esa situación de que, bueno, para que convirtamos en beta 2 condicional. Y todo esto es a la raíz cúbica, entonces tenemos que, todo lo anterior que ahorita voy a poner ahí subrayado, está elevado, ¿sí? Está elevado. El sacar raíz es elevarlo a la 1 sobre al cuadrado, o sea, si es, por ejemplo, raíz cuadrada, pues tendría que poner elevado a la 1 medio. Si es raíz cúbica, tendría que ponerlo elevado a la 1 tercio. Y entonces ese 1 tercio lo estoy poniendo también de manera general, y que sería 1 sobre 1 más n. Porque recuerden que n es igual a 2, entonces tendría 1 sobre 1 más 2, y eso sería 1 sobre 1 tercio. Entonces ahí estoy poniendo la expresión ya general para que cuando yo quiera cambiar la estequiometría, pues esta expresión cambie de manera automática. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que epsilon podría ser un número súper, súper grande. Claro que sí. Recuerden que a pH de 0, que es la primera, el primer cálculo que estoy haciendo, ¿sí? Cuando el pH es igual a 0, el logaritmo de la constante beta 2 condicional es inclusive negativo. Pues aquí lo estoy viendo en la parte de abajo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea negativo? Pues que es muy poco cuantitativo, ¿sí? Muy poco. Entonces, como este es negativo, pues obviamente a la hora de tratar de encontrar un valor epsilon, pues eso me indicaría que me podría quedar sin reaccionar. Me podría quedar sin reaccionar, pues esto sí es concentración, ¿eh? O sea, sí es esto recuerden que es epsilon y eso es concentración. Pues me podría quedar sin reaccionar inclusive 1845 molar. Eso obviamente es un valor un tanto aberrante porque pues tengo una constante que en realidad no es cuantitativa. Pero eso es en ese valor de pH. Si nosotros vemos y bajamos un poquito hacia abajo, vamos viendo que ese valor de 1845 poco a poco va a ir disminuyendo. Bueno, ahí me estorba la gráfica, pero si yo sigo bajando, pues llega a ser un momento dado de 7.3, 7.38, como se está viendo ahí. Sigue bajando, hasta donde se supone que epsilon debería de ser un número menor a C0. Y, ahí se me pasó.
¿Cuánto vale C0? Para poder establecer cuánto es lo que me queda sin reaccionar, pues yo puedo poner aquí en C0, en la parte superior, C0, que es la concentración con la que yo voy a trabajar y que también le puse un nombre en particular, ¿sí? Pues aquí yo supongo si la concentración es de 0.1 molar de la cual estoy partiendo, si la pongo como 0.1 molar, a la hora de que yo quiero calcular el valor de epsilon o lo que me queda sin reaccionar, pues yo ya estoy poniendo C0, aquí está, miren, ¿sí? Entonces, si yo pongo ese valor de C0, los valores que voy a calcular son los que ya les había comentado aquí, que serían 1845, que es un valor aberrante, ¿sí? Y entonces, en realidad tendría sentido, al menos esa concentración debería de ser menor que C0. Entonces, debe ser menor que C0, ¿ok? Yo podría inclusive, ahora sí, creo que para esta expresión sí puedo utilizar una función que ya en algún momento dado había tratado de emplear y que como no se las he explicado, función de Excel, vaya, podría yo, en cierta forma, podría yo simplificarla. Entonces, para que me dé valores adecuados, voy a volver a poner esta columna que voy a ponerla como, es más, la voy a poner como, de una vez como concentración de mercurio. Recuerden que epsilon es igual a la concentración de mercurio, ¿sí? Entonces, le voy a poner como concentración de mercurio en la equivalencia. O me queda sin reaccionar. Le voy a poner así, sin reaccionar para que sea más fácil encontrar. Mercurio sin reaccionar. Okay. A ver si me hace caso. Voy a tratar de poner. Ah, ok. Sí. Mercurio sin reaccionar. Entonces, el mercurio sin reaccionar va a ser igual a epsilon, pero para que no me saque estos valores aberrantes, le voy a poner yo una condicional, una función lógica. Y entonces le voy a poner esa función que algunos de ustedes conocen. ¿Alguno de ustedes ha manejado la función sí en Excel? No. No, profe. No, la verdad no. Bueno, No. pues entonces pongan atención. Esa va a ser muy, muy, muy importante porque eso los va a sacar en algunos casos de apuros y en este caso a mí me va a permitir, demostrar o poner valores lógicos, ¿sí? No como lo que estoy encontrando. Entonces, esa función se llama sí. Entonces yo le voy a poner lo siguiente. A ver, vean ustedes. Si el valor de epsilon, que es el que yo estoy poniendo ahí, si epsilon es mayor que C0, ¿sí? Ese tipo de valores a mí no me interesa tenerlos, ni siquiera verlos, porque en algún momento yo voy a empezar a dudar de si lo estoy haciendo bien, ¿sí? Entonces, si yo le pongo, si epsilon es igual es mayor que C0, entonces le pongo una coma, entonces, ¿sabes qué? No me pongas nada. Y no me pongas nada quiere decir, entre comillas, le tengo que poner cursor. Cada vez que encuentres un valor donde epsilon sea mayor que C0, déjalo en blanco. Eso es lo que estoy poniendo. Las comillas quiere decir, pon algo. Pon un texto.
Y entonces, aunque ustedes no lo vean, ahí hay un, ¿cómo se llama? Ahí hay un espacio entre no comillas, sino, ¿cómo se llaman? Sí, comillas. Entonces, cuando eso ocurra, no, mejor no me pongas nada. Le puedo yo poner aquí como error, ¿eh? Le puedo decir, pone error. Pero porque yo le digo, ¿eh? No porque el Excel está poniendo que la función esté mal. Y entonces ponle error. Pero si epsilon es menor, o sea, si es mayor, pon esto. Pero si no es así, pon el valor que le corresponde. Y entonces, le voy a dar enter y entonces me va a poner error, ¿sí ven? Ya me puso error. ¿En dónde me va a dejar de poner error? Cuando efectivamente ustedes vean que en el caso de cuando ya epsilon es menor que punto 1, 0.1, entonces ya tiene lógica. ¿Sale? Pero eso es desde el punto de vista de que epsilon nunca puede ser más grande que C0. Pero de todos modos, no es tan lógico. Y no es tan lógico el valor, aunque ya tiene sentido, no es tan lógico ese valor por lo siguiente. Porque recuerden, eso es analítica 1. Hay muchas cosas que estoy yo vinculando con analítica 1. ¿Por qué? Pues porque algunas de esas no se acuerdan y tiene que tener y debe tener sentido lo que estamos viendo en analítica 2 para que sea lógico. Lo que ahora, mi problema, van a decir, ay, profesor, usted es muy quisquilloso. Sí, en algunas cosas sí soy muy quisquilloso. Entonces, recuerden que ese epsilon que yo estoy calculando, ¿sí? Viene de una expresión en donde tenemos C0 menos epsilon. Pero yo estoy suponiendo que epsilon, ¿sí? Epsilon es insignificante con respecto a C0. Por eso me dio esta ecuación, ¿sí? Que ya después me la convertí y ya me quedó esta parte. Pero si ustedes observan, por ejemplo, ya cuando me empieza a poner, en este caso, ese valor que es de 0.09, aunque ya tiene lógica porque es menor que C0, con todo rigor, no es tan lógico porque ese C0 lo estoy obteniendo de un valor, de una suposición de que este numerito que yo estoy marcando ahí es insignificante con respecto a ¿quién? A 0.1. Y 0.09 no es insignificante frente a 0.1. Entonces, bueno, si yo quiero poner de una vez de una manera adecuada esa expresión y esa condicional que yo puse ahí, en esta parte, si yo lo pongo así, que es mayor, si epsilon es mayor a C0, que me ponga error. Pero si quiero ser todavía más estricto, yo le tendría que poner que para que epsilon, la forma en que yo calcule epsilon, sea adecuada, pues tendría que ponerle aquí otra condición. Por lo pronto la voy a dejar así. Y voy a dirigir la manera en que yo voy a resolver esta situación de otra manera. ¿Sí? Pero con ¿cómo se llama? Con todo rigor, de hecho la voy a poner aquí. Si epsilon es mayor a C0, digamos al 1%, y al 1% de C0 es dividirlo entre 100, o sea que sea mayor a la centésima parte de C0, que me ponga error, ¿sí? Entonces,
Si no es así, o sea, si es más pequeño, entonces va a estar bien el cálculo. Entonces, si yo le pongo acá esto, recuerden que me empezaba a poner los numeritos adecuados en donde, digamos, tenía, digamos, una expresión en porcentajes que era si se acuerdan que por ahí les había dicho que era 0.09, en donde ya este valor de epsilon tenía sentido, 0.09. Entonces aquí me sigue poniendo error, pero no porque epsilon sea mayor que C0, sino porque la manera en que estoy calculando quiere decir que solamente va a tener sentido o voy a tener un menor error a la hora de calcular ese epsilon, es cuando pues yo suponga que debo de tener máximo un error del 1% en mi cálculo. Y entonces eso, una vez que yo pongo esto, por ejemplo, ¿sí? Ya me dice en qué valor de pH, porque recuerden que este es cuando ya tengo menos error, sería adecuado. Entonces, por el momento, por ejemplo, les voy a quitar nuevamente esa condición, pero les quise mostrar que eso se puede modificar de esa manera y me voy a dirigir a esta parte de otra manera. Ok. ¿Qué es lo que les quiero mostrar aquí? Quiere decir que mientras yo tenga un valor aberrante, porque sí es aberrante, ¿sí? En donde epsilon es mayor que C0, pues eso no puede ser. Pero nos vamos a conformar en este momento, vamos a ver en este momento que para este caso en particular, aproximadamente a pH de 3.4, voy a tener que ese valor aberrante, ¿sí? Ya no lo será. Entonces, a 3.4, para que yo tenga un valor, en cierta forma, adecuado, de constante, pues va a ser que ese valor debe de ser de beta 2, debe de ser que voy a remarcar. O sea, el logaritmo del log de beta 2, ¿sí? Ahí ustedes ven ¿cómo se llama? El título de esta columna es de 1.53. En 1.53 y un pH de 3.4, yo voy a dejar de tener un valor de epsilon mayor que de C0. Y entonces, en 3.4, donde vale 1.53, o sea, en 3.4 aproximadamente, en 1.53, ahí donde estoy poniendo mi cursor, ahí donde, pero ustedes no ven, sí, ya, yo creo que ya lo van a usar. Donde yo estoy poniendo mi cursor, que de hecho puedo hacer lo siguiente. Voy a insertar un puntito para que ustedes lo vean, y lo voy a insertar aquí. Aproximadamente ahí, 3.4. Ahí es donde, a partir de ese valor de pH, a partir de ese valor de pH para arriba, realmente tiene sentido el conocer y que ese valor de epsilon, o lo que me queda sin reaccionar, ¿sí? Es menor que la concentración inicial. Es decir, todo lo que queda aquí abajo, pues nada más me sirvió para calcular el log de beta 2 condicional, pero no, que realmente no es todo este intervalo de pH de 0 hasta 3.1, 4, 3.4 creo. 3.4,
Sí. 3.4 no tiene sentido. O sea, no hay una reacción realmente, ni siquiera que empecemos a pensar que efectivamente hay una reacción, aunque no sea cuantitativa, pero que haya una reacción. De aquí para abajo, no existe esa reacción en las condiciones de beta 2 condicional y de concentración inicial C0 con la que yo estoy trabajando. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe, Ok. ¿puede dejar Sí, entrar a profesor. una compañera? Es que la sacó. Ah, ok. ¿Y no le he dado entrada? No, aún no. Gracias. Ay, pero yo no tengo ya aquí. A lo mejor no sé por qué no entra, pero yo ya no tengo aquí alguien que esté pendiente. Es decir, que diga que la tengo que admitir. No sé si todavía no entre. A ver, pregúntenle, por favor. Ya entró. Creo Porque que ya yo entró. ya no tengo manera de decirle, éntrale, porque yo ya le di permiso, pero no sé por qué no pueda entrar. ¿Sale? Gracias. Ok. Bueno, entonces, obviamente, a mí me interesa sobremanera que ustedes vinculen analítica 1 con analítica 2. En el momento en que ustedes puedan hacer esa vinculación de manera adecuada, analítica 2 va a ser mucho más fácil. ¿De qué me sirve que ustedes puedan calcular beta 2 condicional si no saben si es cuantitativa o no es cuantitativa? ¿Ok? Si esa reacción realmente se lleva a cabo o no. Bueno, pues entonces, para eso me sirvió esta columna. Aquí lo único que hice fue eliminar todos esos valores erróneos. ¿Sí? Porque si ustedes observan esta columna que yo estoy marcando, en donde tengo esos valores con esta otra columna, son igualitos. Lo único que hice fue quitar lo que no me servía. Y lo hice en una columna aparte, pero lo podría haber hecho aquí mismo, nada más que la expresión queda más larga. Muy bien. Esa es una manera de poder hacer lo que puse ahí. La otra manera, pongan atención, la otra manera es irme desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo le voy a decir, ok, ¿cuánto quiero que me quede de X sin reaccionar o épsilon? ¿Sí? Sin reaccionar. Y entonces yo le puedo decir, ok, me interesa que me quede sin reaccionar tal cantidad. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que me quede sin reaccionar la centésima parte de C0, recuerden que C0 es 0.1. Y aquí pongo 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, ¿sí? Es la centésima parte de 10 a la menos 1. Si yo quiero cambiarle ese y ser menos estricto, pues le puedo poner 0.05 o puedo ser más estricto. Entonces, si yo quiero que esa X o que de manera específica para este caso me quede de mercurio sin reaccionar, ¿sí? Les decía que aquí yo le estoy poniendo que sea un centésimo. Entonces, si yo quiero que eso ocurra, lo que quiero es saber cuál debe de ser la cuantitatividad. Y entonces, para que tengamos ese 1% sin reaccionar, si yo quiero saber cuándo va a ser el 99% de cuantitatividad, entonces, ¿cuánto debe de valer la constante? Si yo quiero hacer eso,
¿sí? Aquí, bueno, estamos hablando de un 99%. Pero, por ejemplo, ese 99%, yo tendría que calcularlo, ¿sí? Yo tendría que saber cuánto debe de ser o cuál debe de ser la expresión de la constante. Y entonces, para conocer cuál va a ser el valor de la constante, ahí. Creo que me falta algo. Sí. Ok. Entonces, permítame un momentito. Ok. Creo que aquí está. Ese valor de la constante debe de ser lo siguiente. ¿De qué valor tiene que ser esa constante? A ver. Tiene que ser de este valor. De ese valor que yo estoy poniendo ahí. Sí, tiene que ser. Bueno, obviamente su constante la puedo poner como K o le puedo poner de manera general. Le puedo poner constante de manera general. Que en este caso, pues, esa constante es beta 2, ¿no? Entonces, si beta 2 es igual a esa constante, ¿cuánto debe de valer esa constante para que realmente yo tenga valores adecuados? Pues me vengo acá y digo, la constante debe de ser C0, ¿sí? Y en este caso, no voy a hacer esa parte en donde yo estaba sustituyendo, estaba simplificando mi expresión, sino con todo rigor debería de poner que esa constante, ahí, esta me la estoy poniendo como ahí. Ya, pues te lo voy a decir que sea símbolo. Símbolo. Ahí está. Entonces, yo le estoy diciendo que efectivamente me interesa que esa constante, que en este caso es beta 2 condicional, me calcule con respecto a esta expresión, ¿sí? Sin hacer ninguna suposición. Entonces, si yo hago eso, pues voy a tener que esa constante debe de valer 1.24 por 10 a la 7. ¿Cómo hice ese cálculo? Pues aquí está. C0, bueno, aquí yo le puse menos X que yo requiero, pero pues es que así llamé a esta columna, a esta celda. Menos X requerida, pero igual puedo poner X sin reaccionar. Entonces, tengo C0 menos X sin reaccionar, dividido entre la expresión que ya les había dicho, que sería N, que son 2 veces X requerida, y elevada a la 1 sobre 1 más N, que sería elevada sobre 1 más 2, que sería elevado al cubo. ¿Sí? Es decir, aquí yo ya hice ¿cómo se llama? Una simplificación de esta expresión, que sería N requerida, que sería 2 epsilon. Todo esto, pero pero N no es al cubo. Lo que sí es, aquí me equivoqué. Lo que sí está elevado al cubo es X requerida. Y entonces aquí tendría que poner N elevada a la N, a la N. Todo esto lo voy a poner así. Y lo voy a poner
Ahorita le quito eso de requerida y le pongo el título o el nombre adecuado para que no se me hagan bolas después. Entonces sería n a la n, ¿sí? Voy a poner otro paréntesis, multiplicado por x elevado al cubo. Entonces creo que aquí está bien. Y si no está bien, les va a reclamar. Ahí está. Entonces, si no quiero que este aparezca como requerida, entonces le pongo sin reac. Voy a poner así. Recuerden que para poder modificar ese nombre, pues yo me voy a X requerida, por ahí donde aparezca X requerida. Ahí está. Y entonces le voy a modificar el nombre y le voy a poner X sin, aunque quede grande, sin reaccionar. Y entonces lo voy a cerrar. Entonces ya en mi expresión, pues obviamente no me aparece como requerida, sino X sin reaccionar. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando esto valga 2.48, ¿sí? Voy a alcanzar la cuantitatividad del 99%. Eso es si yo lo quiero como un 99%. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, aquí hubiera querido otra cuantitatividad del 5%, bueno, del 95%, entonces mi cuantitatividad, de hecho aquí no lo debo de poner el 99, sino que me sobre ese 99. Lo que sí me está diciendo es que la cuantitatividad que yo pretendo alcanzar es el 95%. Entonces, eso para que no se desligue en ningún momento, voy a poner que la cuantitatividad que yo requiero o que yo estoy pensando alcanzar es del 95%. Si es del 95%, la constante debe de valer 1.9 por 10 a la 5. Si es del 99%, lo regreso. Vean ustedes qué tanto cambia del 95% al 99%. Está cambiando prácticamente en 2 órdenes de magnitud para que esa cuantitatividad se alcance. ¿Ok? Eso porque estoy considerando una cierta concentración, recuerden, C0, de 0.1, pero no solo eso, sino estoy considerando la estequiometría que es 1:2. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo que voy a hacer ahorita es un paso adicional. Y voy a duplicar este numerito que me salió ahí. ¿Sí ven? Aquí lo puse. Y lo hice con, pues, ¿sabes qué? Esto va a ser igual a K2, es decir, lo que me salga aquí, ponlo otra vez. Pero la otra cosa que voy a hacer es que ese numerito me interesa graficarlo o tener una línea desde 0 hasta 14. Y lo que voy a hacer en este momento va a ser lo siguiente. Voy a tomar esta gráfica y le voy a adicionar un dato. Recuerden que esta primera serie es de la constante y le voy a decir, voy a agregar otra línea o que me grafiques algo más. Y eso que me va a graficar va a ser lo siguiente. En X, yo quiero que de X de 0 hasta 14 tome ese valor que yo acabo de calcular, que es 2.48 por 10 a la 7. Pero ojo, así no me sirve. Lo que yo estoy graficando, ¿sí? En realidad es el logaritmo. Entonces, bueno, por el momento, le voy a decir, hazlo. Entonces, pues obviamente mi gráfica, pues no, ni la va a pelar porque pues ese número salió de estos valores. Entonces, aquí lo que me interesa es que le ponga el logaritmo
Y entonces, ahora sí me está graficando, si ustedes observan, esa línea anaranjadita que me puso aquí, ¿lista? Me está diciendo, le voy a dar un formato más adecuado, que no me llame tanto la atención, sino que sea más discretito, ¿sí? Y entonces, esa línea que yo estoy poniendo punteada es la línea en donde se va a cumplir, ¿sí? Se va a cumplir la cuantitatividad que yo requiero. Por ejemplo, si aquí le cambio a una cuantitatividad del 90%, es decir, que me quede el 10% sin reaccionar, pues le pongo 10 a la menos 2, la cuantitatividad es del 90%, y entonces, obviamente, los valores de constante que se requieren es de su logaritmo que requiere es de 4.35 de la constante de formación, de beta 2. 4.35. Y entonces aquí nosotros vamos a tener que, recuerden que este punto, de hecho, ese punto es el que yo había dicho en donde a partir de este momento sí va a haber reacción. A partir de este punto hacia la izquierda son valores aberrantes. A partir de este punto y hasta la línea punteada donde cruza es que sí hay reacción, pero que no se alcanza un 90% de cuantitatividad. ¿Vale? Ok. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, doctor. No, profesor. No. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Está entendido? Pues sí está entendido, pero si nos podría pasar por favor las grabaciones, porque como le hacen muchas modificaciones, pues luego como que sí, me puedo perder, profe, por favor, si nos podría por Es favor más. la grabación. Sí, sí se está grabando, ¿eh? Entonces, les voy a poner a disposición esa grabación. Ok. Por el momento, este ejercicio que fue de complejación, acidez, completito, tanto en cómo se trabaja el aspecto de equilibrios y cómo nosotros lo estamos haciendo en Excel, pues ya quedó. Está completo hasta llegar a decir que, por ejemplo, el valor o los valores de pH en donde se puede tener esa situación, pues debería de ser, al menos aquí como lo dejé al último. Si quiero ser todavía más estricto, por ejemplo, que me quede una cuantitatividad del 99.9%, pues obviamente esto debe de valer 10.40 y entonces no se alcanza. Si ustedes observan, pues el valor máximo que yo tengo de log de beta 2 condicional es de un número menor a 10. Puede ser 9 y fracción. Ese es el máximo. ¿Sí? Ese es el valor máximo. ¿Ok? Ese es el valor máximo. Entonces no alcanzamos a encontrar una cuantitatividad mayor del 99 o igual del 99.9. ¿Sí? Si quiero ser un poquito menos riguroso, a ver, por ejemplo, del 0.5 del 99.5. Si es del 99.5, sería 8.3. El logaritmo. Y entonces sí alcanzamos el 99.5. Y eso lo vamos a alcanzar a un pH de 6.80 y no, sí debe de ser.
pues como de 6.8, 6.7, hasta 11.5 aproximadamente. No, 10.5. ¿Sale? Bueno, ok, chicos. Muy bien. Profe, ¿Eh? yo Sí. tengo una duda. Sí. ¿Dónde y a partir de cuándo podemos encontrar los videos de las clases anteriores? Yo espero que hoy ya se las tenga, chicos. ¿Sale? Ok, sí, Hoy en la porque noche, que tengo muchas cosas que hacer. Hoy no me duermo si no les pongo esos vínculos de las clases anteriores. bueno, Es pero decir, sí duerma. quiere decir que mañana tempranito ya lo pueden empezar a revisar, ¿sale? Ok, porque sí, seguro sí salen dudas ya revisando los videos. Pero Ok. gracias. Órale. Ya nada más para que terminemos en este caso de este tema. Vamos a hacerlo, si les digo muy, en cierta forma, me estoy llevando más tiempo porque estoy haciendo un trabajo que me va a servir y que les va a servir a ustedes. Si ustedes lo hacen así, les va a servir para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita me voy a permitir hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esta parte y voy a compartir lo siguiente. Digamos que, bueno, aquí ya no les puse esto, pero en realidad pues tendríamos que haber hecho una tabla de variación de especies que ya la hice allí en Excel y que se diría C0 menos X, y si en este caso considero yo que X es epsilon, bueno, pues ya está resuelto allí en mi, ¿cómo se llama? En mi documento. Ahora, para que vean ustedes lo siguiente, voy a modificar mi archivo de Excel para que rápidamente podamos hacer pues algunas de los otros ejercicios con otro ligante, por ejemplo, ¿sí? Y de hecho me gustaría, si tuviera un poquito más de tiempo, me gustaría manejar tal vez ¿cómo se llama? El caso de cuando ustedes están en experimental 1, que hacen la determinación de dureza del agua. Y la dureza del agua, por ejemplo, la podríamos ver qué tanto tiene de calcio y magnesio el agua de la llave. Uh-huh. Y eso se realiza con una valoración de EDTA en ciertas condiciones. No vamos a ver todas las condiciones, pero vamos a ver una partecita de esa valoración que sería calcio con EDTA, y para eso pues ustedes ven que en la tabla de Rimbaud 2F, ¿sí? Y quiero que vayan revisando esa tabla de Rimbaud. Ustedes tienen el documento en la plataforma para que ustedes puedan sacar los valores de las constantes que ustedes requieran en su momento. No están completas, pero digamos, ni son las últimas. Han cambiado algunos valores. Recuerden que este libro de Rimbaud fue hecho hace, no sé, 40 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, pues obviamente la manera en que se determinaban las constantes en ese entonces, pues era con algunas técnicas y considerando que lo que tenían a la mano en ese entonces, pues podría tener algunos errores, ¿sí? Puesto que ahora, pues si nosotros nos ponemos a tratar de evaluar las constantes de los diferentes equilibrios que se tienen, pues ya tenemos otra manera de poder calcular esas concentraciones al equilibrio.
Entonces, pues obviamente algunas de esas constantes podrían modificarse. Pero pues a nosotros en este curso nos sirve como referencia y que todos estemos hablando de las mismas constantes. Entonces, en este caso en particular voy a trabajar rápidamente con mi sistema de calcio EDTA. Ahí está, calcio EDTA, en donde nosotros, relleno, que no tenga relleno, sin relleno. Nosotros podemos tomar, por ejemplo, en este caso, los valores de la constante de complejación. Hago hincapié en lo siguiente. Con el EDTA, la constante de formación del complejo es de 10.7. La constante de protonación, una vez formado el complejo calcio EDTA, es de 3.1. Y no acepta OH, ¿sí ven? Por ejemplo, en el caso de otra especie que pudiera ser el cromo 3, ahí sí tenemos, por ejemplo, que se protona y se hidroxila, y también para el cobre 2 más, y por ejemplo para el hierro 3 más, y para mercurio 2 más, también ocurre eso. Entonces, si yo voy a tomar el caso del calcio, anoten, por ejemplo, estas constantes, ¿sí? Para que me las digan, ahorita que se las pida. Eso es la constante de formación de complejos, 10.7, y la protonación del complejo es de 3.1, el logaritmo de la constante. Y la otra cosa que tengo que ver aquí es que en el caso del EDTA, vean ustedes que en el caso del EDTA tenemos que los valores de la constante, las constantes de acidez, que aquí están, pues tienen los valores siguientes. 10.34, claro que si ustedes van tal vez a otra bibliografía, se encuentran que el EDTA se dice que se puede protonar más veces. Entonces, pero nosotros vamos a tomar los que tenemos aquí, constantes utilizadas, y vean ustedes que las constantes que me están proporcionando aquí serían las constantes de log de K1, K3. Entonces, estas son constantes parciales de protonación. ¿Sale? Constantes parciales de protonación. Y esos son los valores de constantes. Y solamente me hace falta, ¿sí? En este caso voy a adicionar otra tablita, porque recuerden que siempre que trabajamos con iones metálicos, estos normalmente tienen complejos con OH. Entonces voy a insertar una tabla en donde nosotros tenemos los complejos de metálicos con OH, y de una vez lo voy a poner completa, aunque no utilicemos la otra parte. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, en este caso, las constantes que me van a interesar a mí son la formación de complejos de ¿quién? De calcio. ¿Con quién voy a trabajar? Calcio Con con EDTA. No, con OH, perdón. ¿Sí? Entonces, pero aquí, en este caso, voy a tener calcio con OH. Y su constante de protonación del complejo no es cierto, del calcio con el OH es de 1.3. O sea, tiene log de beta 1 de metal en función de OH es de 1.3. Entonces, me voy a dejar de compartir esta página y ahora me voy a ir a mi archivo de Excel. Bueno, pues aquí está. Ahí está mi archivo de Excel. Lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de aprovechar esta información que ya tengo, mucha que ya tengo, y por eso hice una
una hoja un tanto general. Y entonces voy a hacer lo siguiente. En la parte de abajo, si ustedes ven, en la parte de abajo, tengo una pestañita y es la hoja que dice mercurio etilendiamina. ¿Sí? Entonces ahí donde dice mercurio etilendiamina, donde tengo mi cursor, le voy a dar clic derecho y le voy a decir copiar. Y entonces le voy a decir crea una copia. Y ya tengo una copia, nada más que tiene el 2 ahí. Entonces aquí voy a sustituir digamos, el título de esa hoja. Le voy a poner calcio EDTA. Calcio EDTA. Entonces voy a trabajar con calcio EDTA. Por lo tanto, voy a cambiar algunas cosas de mi hoja. Ya no estoy en mercurio etilendiamina, ¿sí ven? Estoy en la otra, pero obviamente ahorita es igual. Entonces aquí en lugar de ponerle mercurio, pues le voy a poner calcio. Están vinculadas esta del metal, aquí le pongo calcio, pero se sustituye inmediatamente en mi equilibrio. El ligante ya no va a ser etilendiamina, sino va a ser EDTA. Entonces, es calcio EDTA. Y N, pues ya no va a ser 2, va a ser 1. ¿Sí? O sea, no está vinculado, por lo que se ve. ¿Sí? Entonces, le voy a poner que ese no es 2, sino que va a estar vinculado con N. Entonces, cada vez que yo le cambie ahí, mi equilibrio se va a transformar. Y en este caso, pues obviamente aquí no es 2 épsilon, sino sería pues épsilon nada más, por el coeficiente estequiométrico. Y bueno, pues hay algunas cosas que no vinculé a la hora de estar cambiando el coeficiente estequiométrico. Bueno, pero lo que sí, pues va a funcionar muy bien. Entonces, log de beta 2, pues ya no va a ser log de beta 2, sino va a ser, en este caso, el EDTA con el calcio, pues nada más forma un complejo. Y entonces le voy a poner log de constante de reacción de, y aquí le voy a poner calcio con EDTA. Y esta constante de calcio EDTA, ¿cuánto vale? ¿Cuánto dijimos que vale? 10.7. 10.7. 7. 10.7. Ahí está. 10.7. Muy bien. Ahora, tenemos que, recuerden que L podría vincular para que aparezca de manera automática que ya no es que estoy trabajando con EDTA aquí. Sin embargo, se perdería el beta. O sea, se puede hacer, pero eso también después, en algún momento lo haré. Sí, no quiero perder tiempo en eso. Entonces, yo tengo que el ligante en este caso se llama EDTA. Entonces, este ligante se protona ¿cuántas veces? 4. 4 veces. 4. Y esas 4 veces, pues, están en mi documento de PowerPoint. ¿Sí? Entonces voy a ver. Yo las anoté. Estas protonaciones de ¿Eu? Yo las anoté, pero me faltó la última. Porque está como rayada la hoja. Son 10.34, 6.24, 2.75 y el último es 2.07. Gracias. ¿Vale? Anótenlas, por favor. Entonces, como yo tengo que esas constantes estaban dadas en función de las constantes parciales, estaban dadas en función de las betas, pues voy a poner betas. Entonces, 10.34 y la otra debería de ser, ¿cuál es la otra constante? ¿6 punto qué? 24. Entonces sería 10
34 y 6, 24, ¿cuánto sería? 16, ¿qué? 58. 68. Ah, sí, 16, 58. 58, muy bien. Y la otra es 16, 58 más 2.71. 35. Ok, háganme la suma. 16, 58 más 33. 19.33. 33, ahí está. 19.33 y la otra es 19.33 más 2.07. 21.4. Así, 21.4. 21.4. Muy bien, chicos. Ok, 21.4. Ya está. Muy bien. Entonces, los valores de beta ya me los está poniendo ahí de cajón, que es 2.19, 3.8 por 10 a la 16. Ahí sí es beta 2. Beta 3, entonces sería 2.14 por 10 a la 19. Y beta 4 sería 2.51 por 10 a la 21. Muy bien. Entonces ya tengo los valores de log de beta, de protonación, de ligante y también tengo los valores de beta per se. Digamos que la otra información que tengo es el cobre forma un complejo con OH y su log de beta 1 es 1.3. Este valor, beta 2 no existe, ¿sale? Entonces ya tengo exclusivamente los valores de beta 1, estos que me está marcando aquí, estos no existen, ¿sí? Y eso es de beta 1 de cobre en función de OH. Y me voy ahora a esta parte, que sería log de beta 1 de protonación de cobre, creo, del complejo de cobre con EDTA. ¿Cuánto vale la protonación? 3.1. Una vez ya protonado. ¿Cuánto? 3.1. 3.1. 3.1. Ahí está. Todos los demás estos valores no existen. ¿Sí? Y tengo beta 1 de hidroxilación del complejo, no. Entonces nada más tengo esta parte. ¿Sí? Esta es la única que tengo. Entonces ya cambié todas mis digamos, mis valores que me van a interesar. Solamente me hace falta cambiar, pues, algunas otras cosas que son importantes. Por ejemplo, pH, no tengo que cambiarlo. H más tampoco. OH menos tampoco. Pero sí tendría que cambiar, en este caso, el log de alfa del metal en función de OH. En esa expresión, en esta expresión que está aquí y que corresponde a la anterior, ¿sale? Tendría 1 más beta 1 por OH. Tendría beta 2 por OH al cuadrado, pero nosotros sabemos que el cobre nada más forma un complejo con OH. Sin embargo, no hay tanto problema. ¿Qué pasa si yo le dejo así esa expresión? ¿Cuánto dijimos que vale beta 2? Beta 2 vale 0. Entonces, beta 2 vale 0. A la hora de que yo le pusiera ahí, aunque yo dejara beta 2, M2, OH, pues va a ser un número multiplicado por 0. Y entonces, en cierta forma, si yo le quito este término, ¿sí? Si está bien mi expresión, no debería de modificarse. ¿Están de acuerdo? Porque ese beta 2 es 0 y entonces cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0 y solamente me quedaría 1 más beta 1 por OH más, OH menos, perdón. Entonces, 8.17, ok.
Le voy a quitar ese término y quiero que observen si realmente cambia ese valor. Y no lo van a poder ver aquí, sino que se tendría que ver acá, miren. Se tendría que ver en el alfa, en el log de alfa de la línea verde. Si ustedes ven que cambia muchísimo, es porque sí modifica el que le haya quitado ese término. Entonces le voy a dar enter. A las 3, 1, 2, 3. ¿Se cambió? No, sí. No, de hecho siguió igual. Igualito. Es decir, si uno establece perfectamente esas expresiones, no importa que no exista beta 2, beta 3, beta 4. Entonces, me voy a regresar para que quede la expresión como estaba, ¿sale? Ahí está. Log de alfa de H de L en función de H más. Esta sí tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Pues porque nada más aquí está considerado 2 protonaciones. Pero eso no es cierto. ¿Cuántas protonaciones tiene el EDTA? 4. 4. Entonces, lo que voy a hacer es que aquí le voy a aumentar 2 términos más. Pero esos términos, bueno, yo nada más hice copy-paste. Y entonces tendría beta 2. Aquí está. Y el otro debería de ser beta. ¿Qué beta 3. tendría que ser? 3. Beta 3 elevado al cubo. Y el otro término sería Beta 4. beta 4 elevado a La cuarta. la cuarta. Ahí está. Y entonces, vean ustedes también y comprobar que efectivamente está tomando los valores que debe de tomar. Me voy a poner otra vez allí y vean ustedes que está subrayando estos. Beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Esta parte es lo que está subrayando, ¿sí? O sea, sí está tomando en cuenta esos valores que estoy poniendo ahí. Y la otra forma de poder comprobar que efectivamente está tomando los valores es que beta 4, que es cuando más se protona, es de 21.4. Entonces, a pH de 0, el término más importante es cuando más protonado está. Entonces, aquí en este caso tendría que comparar beta 4 con el primer valor que me da, y entonces son iguales. Dice, pues sí, lo está haciendo bien. Y de hecho también tendríamos que ver en esta parte que esta obviamente se modificó. Muy bien, en este caso, por ejemplo, me voy con el log de alfa del complejo en función de H's más y de OH's. Y en ese entonces, pues yo nada más le puse que ese logaritmo debería ser igual a 1, y ahí está. Pero ahora sí tendría que ponerle el término que corresponde a la protonación del complejo. Y entonces, en esta parte le tendría que aumentar y le tendría que poner esta parte que es... pero este es logaritmo. Tengo que ponerle beta, perdón. ¿Sí? Ok, voy a regresar otra vez. Ahí está. Tendría que es el 1 y tendría que ponerle el beta, que es lo que está aquí en amarillo. Entonces le tendría que sumar beta 1 de protonación. Ahí está, beta 1 de protonación. ¿Sí? Beta 1 de protonación multiplicado por... ¿Por qué? La concentración de H más. Por la concentración de H más. Perfecto. Y entonces, ahí la voy a poner. Ahí está. Voy a regresarme por lo siguiente. Vean ustedes que esa línea que es la rosita, que antes estaba en 0, cuando yo pongo la expresión que debe de ir, que es beta 1, lo primero que hace es, el primer valor lo modifica, pero si yo me regreso 2 veces, lo que está viéndose ahí es cómo se está incrementando el log de alfa del complejo
en función de pH porque se está protonando. Y como se está protonando, el alfa debe de ser diferente a 0, el logaritmo. El alfa tiene que ser 1. ¿Sí? Es diferente a 1. Y entonces aquí ya tiene su valor correspondiente. Muy bien. Entonces, ya tengo, en este caso, el valor de alfa. Ahora aquí, en la constante, pues esta constante ya no es beta 2, ¿no? Esta debería ser constante condicional, log de K condicional. Y necesito revisar, por ejemplo, la expresión. Pues yo, bueno, aquí dice que es log de beta 2. Tendría que cambiar el nombre de ese parámetro, pero a final de cuentas ahorita es de 10.7. Recuerden lo siguiente, chicos, también es bien importante. Los colores que aparecen cada uno de las diferentes términos tienen que coincidir. Por ejemplo, log de beta 2 HGN, porque así lo etiqueté en su momento, está en azul. Si ven, ahí está en azul. No lo ven tan fácilmente, ¿verdad? Tendría que ponerme aquí y pasarme acá. ¿Sí? Acá. Vean ustedes que esto está en azul. Lo que está en azul corresponde a 10.7 y que está en la parte de arriba, en donde está la constante. Tendría que cambiarle el nombre. Después el siguiente término me dice el log de ML. El log de ML, todo esto está en rojo. Y si ustedes van a la columna donde está log de ML, la celda está enmarcada con rojo. La otra cosa que tengo es log de alfa de M en función de OH, que yo lo veo aquí como de un color moradito. No sé ustedes de qué color lo vean. Y entonces está de color moradito, es decir, coinciden los colores. Y finalmente el log de alfa de L en función de H está en verde. Y ahí está en verde. O sea, este color con este deben de coincidir. Nada más que aquí me sobra una cosa. El calcio con LDTA, ¿con cuántos ligantes forma el complejo? Con 1. Ay, sobre el Y 2, en ¿no? el caso anterior lo hacía con 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sí, quitar ese 2 por el logaritmo de alfa de L. Quitar ese 2. Quitar ese 2. Y entonces, esta expresión que tengo aquí sería logaritmo de la constante, ahorita está en beta 2, pero sería la constante original, que sería 10.7, menos el alfa, pero aquí está mal. Oiga, profesor, No es menos. según yo, debe Aquí ser tendría más. que ser más. Sí, debe ser más. Y en Porque el es el ejemplo alfa del anterior no producto. nos importó porque pues era 0. Y entonces no había ningún problema, pero aquí sí. Entonces aquí es más el logaritmo de alfa de ML en función de H's o de OH's, menos el alfa de M en función de OH, menos el alfa de L en función de H's más. Y entonces ya está corregida esta ecuación. Y entonces ya me da su constante. Claro, tengo que modificar en este caso los numeritos. Vamos a suponer que este sea de 14. Ay. ¿Cuál es? Es que puse menos 14. Bueno, le pongo menos 10 aquí. Y aquí lo voy a modificar hasta 14. A ver, 14. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues ya tengo todo. Bueno, no todo, porque acuérdense que esto de cuantitatividad está involucrando otra expresión. Pero lo que sí ya está bien es el valor de la constante. La constante ya está ahí perfectamente establecida.
El log de M en función de H es más, pues debería ser igual. Recuerden que lo hice para comprobar que alfa de M en función de OH y alfa de M en función de OH debe ser exactamente el mismo. El epsilon, pues obviamente aquí, como sí lo puse de manera general, cuando N vale 1, recuerden que ese es el coeficiente del número de ligantes. Aquí sería 1 a la 1, 1. Log de K, eso sí debe de ir. Y esto debería de estar elevado a la 1 más N. Y en este caso sería N es igual a 1, sería la raíz cuadrada. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que efectivamente establezcan esa constante, porque ya se me acabó el tiempo, y debe de salir una expresión en donde debo de sacar la raíz cuadrada y no la cúbica. Entonces, según yo, esta forma de calcular epsilon debe de ser correcta. El porcentaje de cuantitatividad, recuerden que esto es cuánto tenía menos lo que reaccionó es lo que me va a quedar sin reaccionar. Entonces, esta parte debe de estar correcta. Multiplicado por 100 entre C0, pues esta expresión debe de ser correcta. Obviamente que cuando tenemos estos valores aberrantes que yo ya les había dicho, pues no debe de haber una cuantitatividad del menos 2, como de millones, ¿no? El porcentaje. Por eso aquí ya después tendría que poner que no va a ser mercurio, sino va a ser calcio sin reaccionar. Y todo esto va a tener errores hasta donde se dé. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros tenemos que corregir algunas cositas ya nada más para terminar, pero prácticamente la misma hoja de cálculo me sirvió para el calcio. Profesor. Ojo, ¿sí? Para las zonas de predominio, ¿cómo se trataría el diagrama de abajo? Para las zonas de predominio, y qué bueno que me dice, porque normalmente porque en las tareas viene primeritito. Y me tuve algunos problemas porque no lo supe identificar. Bueno, normalmente yo trabajo siempre con zonas de predominio. ¿Sí? Siempre trabajo con zonas de predominio y qué bueno que me hace esa pregunta. Yo sé que vamos atrasadones en ese sentido, pero ahora me enfoqué mucho en la parte de Excel, pero sí tenemos que hacerlo con zonas de predominio. Una vez que ya entendimos esta parte, las zonas de predominio van a ser más fáciles. Lo que haya hecho no importa. Si quedaron cosas sin resolver o porque no sabía, les puedo abrir nuevamente esa tarea para que ustedes la vuelvan a hacer y tengan, digamos, manera de poder resolverla. ¿Sale? De todos modos, inténtenlo. Aunque no lo vean, no lo hayamos visto, intenten siempre. Si no se ha visto, les abriré una vez más esa tarea cuando ya lo hayamos visto para que ustedes puedan sacar una mejor calificación. ¿Sale? Bueno, profesor, nos vemos entonces Sí. Profesor. Sí. Para los mismos ejercicios de las tareas. Adelante. Lo que pasa es que usted toma el pK de las protonaciones del ligante como las betas, o sea, ya y la resta. Pero, o sea, si usted se da cuenta en su hoja de que él tiene que el pK1 es de 1034, en este ejemplo, cuando según yo deben, o sea, no sé si me explico, los valores van al revés, o sea, el pK, usted lo que tiene indicado como pK1 debería ser el pK4, ¿no? Porque es la primera desprotonación. O digo, no tengo problema. A ver, yo hice... Ay, ¿qué pasó? Ok. Yo les había dicho que la manera en que íbamos a tomar los PKs
el PK1 debe de corresponder con el beta 1. ¿Sí? Perfecto. Igual beta 1 y PK1 deben de ser, porque en algunos casos, en algunos profesores o en algunos libros, el PK1 lo toman como la primera desprotonación. Efectivamente, como usted dice. Pero eso es un poquito más rebuscado a la hora de trabajar y relacionarlo con betas. Entonces, es mucho más fácil trabajar si el PK1 es precisamente la última desprotonación y no la primera desprotonación, ¿sale? La primera disociación. Lo mismo con PKC. ¿Sale? Lo mismo con PKC. ¿Sí? Eso vale, también vale. va a ser así. ¿Sale? Profe. Hecho. Nos vemos entonces el martes, Profe. chicos. Profesor. Cuídense mucho. Yo espero que mañana tempranito ya tengan los vínculos para que puedan empezar a revisar los videos que hemos, de la clase que hemos, pues, grabado, que se han grabado, ¿sale? Profe, una última pregunta sobre las tareas. Entonces, los que no hemos hecho las tareas 3 y 4, o sea, ¿no sería obligatorio que ya estuvieran para la próxima semana? ¿O sí? O sea, las intentamos y Trata de hacerlas. Ok. Sí. Okay. Traten de hacerlas, ¿sale? Háganlas. Ok, gracias, profesor. Ok, bueno, nos vemos. Buen día a todos. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bye. Estudien. Sí, Sí. gracias. Hasta luego. Hasta luego.